Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Hablando Claro. Me presento, mi nombre es Santiago Basto y hoy abordaremos un tema de gran relevancia en la actualidad, el análisis del índice de percepción de la corrupción en Colombia. Este índice, elaborado por Transparencia Internacional, mide la percepción de la corrupción en el sector público de diferentes países y en el caso de Colombia refleja una realidad compleja y preocupante. A lo largo de este episodio exploraremos las causas, consecuencias y ejemplos de la corrupción en nuestro país, así como las respuestas de la ciudadanía y las instituciones de este fenómeno. Acá nos encontramos con un panel de expertos que vamos a darle el inicio a las preguntas que tenemos preparadas. Benjamín, ¿cómo se determina el índice de percepción de la corrupción? Saludos a todos. Las causas de la corrupción en Colombia son diversas y complejas. Entre ellas se destacan la falta de transparencia en la gestión pública, la impunidad y la debilidad de las instituciones. La corrupción se alimenta de un sistema que permite prácticas deshonestas y la falta de rendición de cuentas. Ejemplo y análisis. Un caso emblemático es el escándalo de Obredé, donde se reveló que la constructora brasileña pagó sobornos a funcionarios colombianos para obtener contratos de infraestructura. En este caso, no solo se evidenció la corrupción en la adjudicación de contratos, sino que también puso de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema de contratación pública. Muchísimas gracias, Benjamín. Sigamos con las preguntas. Hernán, ¿cuáles son los países que muestran una percepción de corrupción inexistente o más elevada? Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches, igualmente para la mesa de trabajo. Es fundamental tener presente que según el IPC para el año 2023, Somalia se encuentra en la última posición del ranking global, de 180 entre 180. Pues este resultado es una situación crítica causada por la inestabilidad política y los conflictos armados que se presentan allí, ¿cierto? Y la carencia de sistemas sólidos que garanticen la integridad a la transparencia en la gestión pública. Hay que tener presente que lo que son los países de Venezuela y Siria también se destacan entre los países con mayores niveles de corrupción, estando en el puesto 177 en 180. Y pues lógicamente que la falta de independencia del Poder Judicial ha favorecido las prácticas como el pago de sobornos, la manipulación de jueces, entre otros. En contraste, los países con menos niveles de corrupción que se presentan a nivel mundial son de Dinamarca y Finlandia, pues que ocupan los puestos 1 y 2. Respectivamente, estos países se destacan por contar con una administración pública eficiente, a su vez también basadas en el principio de transparencia y ética ciudadana que mantiene el modelo de gobernanza sostenible y efectiva. Perfecto, Hernán, muchísimas gracias. Es una situación preocupante. Benjamín, otra pregunta. ¿En qué nivel se encuentra Colombia en el índice de percepción de la corrupción? ¿Y cuáles son las razones de esta categorización? Bueno, Nicolás y la mesa de trabajo, el gobierno colombiano ha implementado diversas estrategias para combatir la corrupción, incluyendo la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y la promoción de leyes que buscan aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Un ejemplo y análisis claro, la JEP, aunque es controversial, busca juzgar a los responsables de crímenes graves, incluyendo actos de corrupción relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de la voluntad política y del apoyo de la ciudadanía para exigir cambios. Los esfuerzos para combatir la corrupción han variado entre los países. Algunos como Chile, y Colombia, han implementado reformas significativas en sus leyes anticorrupción. En respuesta a los escándalos recientes, por ejemplo, la legislación colombiana ha sido objeto de revisión para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas a menudo se ve comprometida por la falta de voluntad política y la resistencia de las élites corruptas. Muchísimas gracias, Benjamín. Continuamos con la siguiente pregunta. Elka, ¿es acorde desde su punto de vista, desde tu punto de vista, la clasificación de Colombia en el IPC con la situación histórica y actual del país? Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches a todos. Colombia generalmente se ha ubicado en posiciones intermedias bajas, lo que coincide con los desafíos históricos y estructurales que enfrenta este ámbito. Históricamente, Colombia ha enfrentado altos niveles de corrupción debido a una combinación de factores estructurales.
El conflicto armado y el narcotráfico han fomentado prácticas corruptas en instituciones claves como el gobierno, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. A esto también se le suma la debilidad institucional, ya que las entidades responsables de supervisar, combatir la corrupción han mostrado limitaciones tanto en su autonomía como en su capacidad operativa. Además de eso, la arraigada cultura de impunidad, donde los actos corruptos rara vez se enfrentan a consecuencias severas. Esto ha perpetuado un ciclo continuo de corrupción en el país. En los últimos años, Colombia ha adoptado diversas políticas para combatir la corrupción, como leyes de transparencia, reformas del sistema judicial y el impulso de la participación ciudadana. Sin embargo, estos esfuerzos han logrado avances limitados debido a varios factores: escándalos de alto perfil y actos de corrupción en programas sociales. Eso ha reforzado una percepción negativa sobre la integridad del sector público. Además de esto, la persistente desigualdad social y económica ha consolidado dinámicas de poder donde las élites concentran recursos y privilegios, dificultando la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Elka. Laura, buenas noches. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son al menos dos actuaciones de tipo social y ambiental a nivel país que se han visto involucradas en la corrupción? Hola a todos, muy buenas noches. Gracias, Santiago, por invitarme a participar de este espacio. En respuesta a tu pregunta, Colombia ha sido afectado muchas veces por estos temas de corrupción. Voy a resaltar dos casos en específico. Por ejemplo, uno en la Amazonía colombiana, que ha afectado tanto la parte ambiental como la parte social de este departamento. Ahora bien, todas las comunidades indígenas se han visto afectadas y han debido desplazarse debido a la tala indiscriminada, a la afectación ecológica de su ambiente, y del mismo modo que los políticos han estado otorgando licencias o permisos para que esta área pueda ser explotada, afectando de esta forma las comunidades indígenas y también la parte ambiental. Por otra parte, tenemos el caso de La Guajira, cómo está actualmente este sector en Colombia con el problema de la potabilización del agua. Las comunidades indígenas también se han visto altamente afectadas. Los gobernantes no dan respuesta de las concesiones, de los contratos. Entonces, eso es un tema que está calando demasiado a las comunidades indígenas y no permite un desarrollo sostenible en las comunidades indígenas y tampoco protegen el medio ambiente. Entonces, básicamente, estos son los dos casos que quiero mostrarles a ustedes, aunque hay muchísimos más, pero sí creo que debemos ponerle un poco más de atención a este tipo de temas que son tan importantes. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Es un tema a tener muy, muy presente. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos. Yo creo que podemos concluir con un análisis del índice de percepción de la corrupción en Colombia. Nos revela una realidad que requiere una atención urgente. La corrupción no solo afecta a la imagen del país, sino que también tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Es fundamental que tanto el gobierno como la sociedad civil podamos trabajar juntos para promover la transparencia y la rendición de cuentas y construir un futuro más justo y equitativo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y los invitamos a reflexionar sobre el papel que cada uno puede desempeñar en la lucha contra la corrupción. Nos vemos en el siguiente episodio de Hablando Claro. Muchísimas gracias para todos y buena noche. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Nicolás, y a todos.